Bueno, hermanos, que Dios les bendiga en este día hermoso. Y vamos a continuar con nuestro estudio acerca del propósito único de la Navidad. La semana pasada estamos viendo que era muy importante que Cristo naciera cerca de una virgen, que naciera a través de un nacimiento milagroso, que si Cristo no hubiera nacido de esta forma, entonces Él no podría haber sido el Salvador, ni podría haber presentado alguna expiación hacia Dios. Miramos eso. Estamos viendo que Cristo, pues Él tenía títulos humanos que lo identificaban a Él con un hombre, pero también tenía títulos divinos. Hablamos acerca de eso. Y era importante que yo estuviera hablando acerca de esto, porque una persona en el transcurso de la semana me decía, es que Cristo dice que Él es el Hijo del Hombre y Él es un simple hombre solamente. Le decía yo, no tenemos por qué estar pensando que el simple hecho de que Él haya dicho esto, pues Él era un hombre solamente. La Biblia dice que Cristo era 100% hombre, pero también dice que Cristo pues era 100% Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces en esta tarde pues vamos a continuar hablando acerca de Cristo. Hermanos, el tema principal de la Biblia es Cristo. Empieza en Cristo y termina en Cristo. No hay otro tema tan importante como la persona y la obra de Cristo. Yo a veces me preguntaba y decía, cuando comparto de la palabra de Dios, ¿cómo debe ser mi predicación? ¿Centrada en el hombre, en sus emociones, en sus sentimientos? Yo aprendí que mi predicación, la manera de exponer la palabra, tiene que ser centrada siempre en darle la gloria y la honra y la exaltación a Dios. Siempre. He aprendido eso. Y por eso vamos a hablar acerca de este ser maravilloso llamado Jesús. Y una de las razones que vamos a empezar a ver, ya decía nuestro hermano, que Dios es un Dios de promesas, ¿no es verdad? Dios promete muchas cosas en su palabra. Algunos de ustedes ya decían, pues Él promete vida eterna, pues Él promete estar con nosotros, Él promete que nos dará fortaleza, que nos dará poder para poder vencer el pecado. Es cierto, la Biblia contiene muchas promesas acerca de lo que Dios pues puede hacer y puede cumplir en nosotros. Muchísimas promesas. ¿Cuántas promesas podemos encontrar en la Biblia? Son muchas, les aseguro que son más de 5,000 promesas las que se pueden encontrar explícitamente aquí en la palabra de Dios. ¿Creemos nosotros que Dios es un Dios de promesas? Tenemos que creerlo porque la Biblia lo enseña. Ahí lo encontramos en la palabra. Cuando nosotros decimos que Dios es un Dios de promesas, y con el nacimiento de Cristo se está cumpliendo una promesa, estamos viendo algo muy importante acerca del carácter de Dios. ¿Cuál es una de las características que tiene el carácter y la personalidad de Dios? Número 1, Dios es veraz. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios siempre va a cumplir lo que promete. Nunca va a dejar de cumplirse lo que Dios ha dicho en su palabra. Siempre lo va a cumplir al pie de la letra. Tenemos que entender esto. Dios, al cumplir sus promesas, entonces estamos viendo que Dios es fiel. La fidelidad de Dios es algo que siempre está de su lado, que Él nunca va a ser a un lado ni lo va a desechar. Él siempre es fiel. Él no es como nosotros, que prometemos una cosa y después no la cumplimos. Dios siempre va a llevar a cabo lo que ha prometido. ¿Cuántas veces nosotros no decimos, bueno, yo prometo, supongamos los niños, yo prometo que, como me dice Isaías, que ya no va a comer sabritas? Le digo, mejor no prometas que vas a comer sabritas, porque tarde que temprano vas a romper esa promesa. El ser humano es muy dado a prometer, a hacer promesas, pero también
pues somos muy dados a romperlas. ¿Cuántos políticos no vemos que prometen tantas cosas y prometen y prometen y prometen y nunca se cumplen, o algunas de ellas? Pero Dios no es así. Dios siempre cumplirá. La fidelidad de Dios siempre se va a ver manifestada en su palabra. Y unas de las razones bíblicas por las cuales Cristo vino a este mundo fue precisamente para cumplir una promesa, pues, que se encuentra en el libro de Génesis. En Génesis capítulo 3, versículo 15, nos dice la palabra de Dios algo que está pasando en el huerto del Edén. Esto es algo histórico, es algo verdadero, es algo que está sucediendo literalmente. Esto no es una fábula, no es una alegoría como mucha gente piensa acerca del libro de Génesis capítulo 3. Son cosas reales y literales que están sucediendo en este momento. Dice el versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la primera promesa que encontramos que Dios hace a la humanidad. ¿Qué está pasando en este momento? El hombre ya cayó en pecado. El hombre desobedeció el mandamiento de Dios, el cual le dijo que no debe de comer de ese fruto prohibido, y el hombre come y rompe con el mandamiento que Dios le había dado. Entonces el hombre en ese momento pues sufre las consecuencias. ¿Cuál es una de esas consecuencias? Vamos a ver más adelante que el hombre pues se separa de Dios. Pero aquí está diciendo claramente el libro de Génesis, Moisés, que lo escribió, que Dios iba a poner una enemistad, una guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. ¿Quién es la simiente de la mujer? Es Cristo Jesús. ¿Quién es la simiente de Satanás? Pues son los hijos del diablo. Todo aquel que no cree en Cristo, todo aquel que rechaza a Cristo, todo aquel que ignora su palabra, ese es parte de la simiente de Satanás. Pero todo aquel que crea lo que Dios dice en su palabra, viene siendo parte de la simiente, pues, de la mujer también, pero específicamente la simiente de la mujer iba a ser Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Iba a poner, dice la Escritura, una lucha, una guerra entre estas dos simientes. Allí ya se le está anunciando al hombre que iba a venir un Salvador que lo iba a rescatar del poder de Satanás. ¿En qué condición se encuentra el mundo en este momento? Separado. ¿Es cierto que el hombre es amigo de Dios? ¿Será cierto eso? ¿Que el hombre nace siendo amigo de Dios? No. ¿Qué dice la palabra de Dios en la primera de Juan, capítulo 5, versículo 19? Dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esta es la condición en la cual se encuentra el mundo en este tiempo. Está bajo el control, bajo el poder del maligno. El mundo entero. Pero ¿a qué mundo se puede referir la palabra de Dios? Por supuesto que se refiere a ese mundo que ha desechado las leyes de Dios y que le ha dicho a Dios: tú no vas a ser nuestro Señor, tú no vas a ser el que gobierne nuestras vidas, no te necesitamos. Ese tipo de personas son las que están bajo el control de Satanás. Dice el evangelista Juan, el apóstol Juan, en esta porción. Entonces, el mundo está así. Por eso el mundo vive como vive. Por eso que la gente busca paz, que la gente busca tranquilidad, la gente busca tantas cosas para su vida, pero el mundo no la va a tener en realidad. Mientras el mundo esté en esa condición, el mundo va a seguir de mal en peor según la palabra de Dios. Ahora,
cuando Adán y Eva pecaron, pues fue la condición en la que nosotros íbamos a estar bajo el maligno. Ahora, no solamente dice que íbamos a estar, o estamos, o están algunas personas bajo el maligno. También dice la Escritura que el hombre pues se encuentra en una condición de esclavitud. ¿No es el hombre esclavo? Pueden decir, bueno, pero ¿de qué somos esclavos? Si aquí gozamos de alguna libertad, puede decir mucha gente, podemos ir al lugar que nosotros queramos y no hay nadie que nos lo impida. Pero según la Biblia, vemos en Juan capítulo 8, versículo 34, algo importante. Juan 8, versículo 34 y versículo 35. Dice la Escritura: Jesús les respondió, está hablando con los judíos: de cierto, les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice la Escritura, el hombre cuando peca, cuando quedó en una esclavitud, quedó en una condición, puede estar ahora sí sometido al pecado. El pecado es todo lo opuesto a Dios, hermanos. El pecado es lo opuesto a Dios, lo vuelvo a decir. Pero dice el versículo 35, y el esclavo no queda en casa para siempre, si quedara para siempre. Dice, si el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Eso dice la palabra de Dios. Entonces quiero que veamos esto. Es importante. Bajo el control de Satanás, bajo el dominio del pecado, pero también dice la Escritura que el hombre pues también está en tinieblas. Vamos a la primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿En qué condición está el hombre cuando no tiene a Cristo? Está en tinieblas. Aquí está hablando de personas que ya no están en tinieblas. Está hablando de los que han creído en Cristo. Ahora dice que son una nación santa y un pueblo escogido por Dios. Y dice que antes de esto nosotros estábamos en tinieblas, los que hemos creído. Pero los que no han creído todavía se encuentran en esta condición de tinieblas. Por eso es que Dios hace una promesa a la humanidad. ¿De qué? De que iba a venir un Salvador a este mundo. Por eso, esa es la verdad, hermanos, por la cual también Cristo se encarna y viene a nacer como un bebé para hacernos libres. Porque se está prometiendo a un libertador. Este libertador se le prometió a Abraham. Si ustedes recuerdan en Génesis capítulo 12, allí habla. También más adelante en el libro de Génesis dice que se le promete el libertador a Isaac, y se le promete también a Jacob, y también se le promete después a esta nación que Dios escogió para que a través de ellos naciera Cristo Jesús. Entonces, la promesa de Dios se cumple y se cumplió, pero con la finalidad, con el propósito de que nosotros seamos libres. Es triste hoy en día, empezando en este mes, que mucha gente se prepara para Navidad. ¿Y cómo se prepara la gente? Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una comida, nos vamos a reunir la familia, van a venir los parientes de tal lado, de tal lugar, vamos a estar todos unidos y vamos a hacer un intercambio de regalos y vamos a regalarnos cosas y voy a recibir dinero de parte de alguien, etcétera, etcétera. Pero quiero que entendamos que eso no es el propósito del nacimiento de Cristo, que los hombres se reúnan para recibir regalos, no es el propósito, aunque eso es bueno, pero no es el mero propósito. Es triste que a la gente se le olvide la importancia realmente de por qué vino Jesús a este mundo. Es una razón importante.
muy importante. Mucho tiempo se le hace creer a la gente, pues, ¿qué vas a recibir en la vida? ¿Qué te va a traer el niño Dios? Pues me va a traer un regalo. Pues ¿qué te va a traer Papá Noé? Pues me va a traer una bicicleta. Pues ¿qué va a hacer esto? ¿Eso es el propósito? No es el propósito. Sino que Dios estaba contemplando que nosotros fuéramos libertados. Muchas veces la gente no sabe ni por qué es salva. Le preguntamos, ¿por qué eres salvo? Pues no sé, solamente Cristo dice que pagó mis pecados. Y sí dice la Biblia eso, pero no sabe que Dios lo salvó del poder de Satanás, del poder del pecado y del poder de las tinieblas y de la ira venidera a través de la persona de Jesús. Eso incluye la salvación. Entonces ya sabemos qué responder o sabemos qué pensar cuando digo, ¿de qué me salvaste? ¿Por qué enviaste a este Salvador prometido aquí en el libro de Génesis? Por eso. Ahora, quiero que veamos algo también. Cristo cumple esta promesa, pero ¿será el único propósito o razón bíblica de su nacimiento? ¿Será solamente el cumplimiento de la promesa? Hay varias cosas más que Dios va a hacer a través de su nacimiento. Hermanos, también algo que podemos ver es que una razón es que Cristo nace para cumplir las profecías. Aquí está una extensión de una promesa y de la profecía bíblica. Dios en su palabra nos dice que a Él siempre le ha placido anunciarlo por venir. ¿No es cierto? Dios siempre le ha placido anunciar el futuro. Y vamos a ver lo que dice Isaías 46, versículo 10. Dice aquí el profeta Isaías. ¿40 qué? 40. Del 8 al 10 le voy a dar lectura. 46 o 46, perdón. 46 del 8 al 10. Y dice, acuérdense de esto y tengan vergüenza. Vuélvanse ustedes prevaricadores. Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay nada semejante a mí. Y aquí dice el versículo 10 que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún era ha hecho, que digo, perdón, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, hermanos, Dios siempre está anunciando lo que Él va a hacer. A Él le gusta anticiparse al futuro. Es algo sorprendente, maravilloso, porque nunca vamos a encontrar lo que va a suceder en el futuro si no es a través de ¿qué? A través de lo que Dios ha dicho. La gente a veces anda preguntando y anda diciendo, pues yo quiero saber qué va a suceder en el año 2050. Vamos a preguntarle a fulano de tal, vamos a preguntarle a sutano de tal. Pero hermanos, si nosotros queremos saber acerca del futuro, siempre tenemos que venir a la palabra de Dios. Siempre a la palabra. Porque a Dios siempre le ha placido anunciar lo por venir. Entonces Dios anuncia lo por venir y entonces Él empieza a profetizar acerca de la venida de Cristo Jesús, acerca del Salvador, para que cumpliera esa promesa. ¿Cuántas profecías se encuentran en la Biblia relacionadas con Cristo?
se encuentran muchas profecías, muchísimas. Más de 300 profecías se encuentran relacionadas a Cristo. Entonces, en su primera venida se cumplen pues una gran parte de sus profecías que lo relacionaban a lo que Él iba a hacer en este mundo. La Escritura, hermanos, vemos a través de ella que de Cristo es el único ser, la única persona de quien se profetizó dónde iban a ser y cómo iban a ser y qué es lo que iba a hacer en su vida y cómo iba a morir y qué cosas le iban a suceder. Solamente de la persona de Cristo, ¿no es así? Solamente. Díganme, ¿de ustedes se profetizó que iban a nacer? No se profetizó. Yo no entiendo cuál es realmente el interés de muchas personas el querer poner a Cristo al mismo nivel que muchos fundadores de religiones en el mundo. Mucha gente pone a Cristo en el mismo nivel de Mahoma. Lo ponen a Cristo igual que Buda, igual que los filósofos, igual que los maestros morales. Lo ponen a ese nivel. Pero la pregunta, de esas personas nunca se dijo qué día iban a nacer ni cómo iban a morir. Pero sin embargo de Cristo sí se dice. Él hace una gran diferencia. Cristo es muy diferente a estos por el simple hecho de todo lo que la palabra de Dios está expresando acerca de su persona y de su obra. Entonces, Él va a cumplir pues las profecías. ¿Qué profecías podemos encontrar respecto a Cristo? En cuanto a su nacimiento. ¿Qué dice Isaías 7:14? ¿Quién recuerda? No, Isaías 7:14 está hablando acerca de que iba a nacer de una virgen. Eso dice. Dice, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Allí está hablando acerca de él. ¿En qué año se escribió el libro de Isaías? Aproximadamente. El libro de Isaías se escribió aproximadamente 750 años antes de Cristo. Entonces el profeta se está anticipando por revelación de Dios y le está diciendo, tienes que anunciar esto y di que Cristo va a nacer y va a haber una señal y una virgen va a dar a luz sin participación de hombre alguno en su nacimiento milagroso. Entonces se anticipa 750 años el profeta para anunciar este evento. Ahora también encontramos el cumplimiento. ¿Dónde se cumple? ¿Dónde se cumple esta profecía? Mateo. Los evangelios. En los evangelios se cumple. En Lucas, vamos a ver, Lucas capítulo 2, versículo 4. Voy a dar oportunidad para que lo busquen. Lucas 2, 4. Aquí el evangelista está diciendo, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Está hablando que Cristo iba a nacer que Cristo nació en la ciudad de Belén. ¿Y dónde se encontraba esta profecía? Miqueas. ¿El Miqueas qué, hermano? Si recuerdas. 5:2. 5:2, porque dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, vemos aquí también al profeta diciendo dónde iba a nacer Cristo. Cuando en aquel tiempo estaba la nación de Israel bajo el poder, bajo el dominio de ¿quién? De Roma.
Entonces, José y María viven en Galilea, en Nazaret, viven allí. Entonces Dios, de una manera soberana, porque Él está al control de todas las cosas y nada pasa y no se hace nada si no es la voluntad de Él, Él pone en el corazón de del César, en aquel entonces, dice la palabra de Dios que era, dice en el versículo, Augusto César pone en su corazón que todo el mundo fuese empadronado para hacer un censo, y a través de ese censo, pues cada quien tenía que ir al lugar de origen donde nació, y José y María, pues ellos no nacieron en Galilea ni en Nazaret, ellos nacieron en Belén de Judea. Ellos nacieron y necesariamente ellos tenían que bajar, porque Galilea estaba al norte de Israel, ellos tenían que bajar hacia el sur de Israel y tenían que presentarse en esa ciudad, en ese pueblo, para ser empadronados. Y una vez que llegan ellos a ese lugar, ya está María por dar a luz, y entonces allí pues le vienen los dolores, y es cuando nace Cristo Jesús. Nace. ¿Para qué, hermanos? Para que se cumpla la profecía. Pregunto, si María y José se hubieran quedado en Galilea, en Nazaret, y hubieran nacido Cristo allí, ¿qué hubiera pasado? No se hubiera cumplido. No se hubiera cumplido. Y si Cristo se presentaba y les decía a los judíos, yo soy el Mesías, yo soy el Redentor, yo soy el Salvador del mundo, ¿qué le iban a decir? ¿Qué le iban a decir los estudiosos, los escribas, los maestros de la ley, las personas que pues se especializaban en el estudio de las escrituras? ¿Qué le iban a decir? No, aquí dice la escritura que el Mesías tenía que nacer en Belén, y tú naciste en Judea, naciste en Nazaret, por lo tanto tú no eres el Salvador. Esto hubiera pasado, pero cuando nace en Belén de Judea, entonces vemos que Dios siempre cumple al pie de la letra todo lo que Él ha predicho. Todo lo que Él dice se va a cumplir tal como lo ha dicho, siempre. Hermanos, es importante esto, porque mucha gente niega que la Biblia es la palabra de Dios. ¿No lo niegan? No están diciendo siempre, la Biblia es escrita por hombres, ellos la escribieron, ellos. Pero no se dan cuenta que esos hombres que sí la escribieron fueron inspirados por el Espíritu Santo para que escribieran tal lo que Dios quería que dijeran. Esa es la diferencia. Entonces, si una persona nos puede decir, nos puede refutar a nosotros, no creo en la Biblia, ¿por qué no crees? Porque contiene muchas cosas erróneas. Me puedes decir algunas de ellas, no lo van a decir, pero yo le puedo decir, lo que tú no me puedes refutar es que lo que la Biblia dice se cumple al pie de la letra, y es un hecho histórico que la historia lo corrobora, la historia lo confirma, y allí está, y no podemos negarlo jamás. Eso, no podemos negar lo que la Biblia dice. Hermanos, entonces se cumple esto. Las profecías que Dios da en su palabra son profecías que tienen un cumplimiento espiritual. ¿Por qué? Porque la gente empieza a espiritualizar la profecía de Dios. La gente empieza a decir, eso es un cumplimiento espiritual. Pero algo que realmente prueba, la prueba final de una profecía es que se tiene que cumplir espiritualmente. No, perdón, literalmente. No espiritualmente, como mucha gente piensa a veces. Cristo vino de una manera que literal. Sí vino literalmente. Y Cristo va a venir nuevamente ¿cómo? Literalmente
¿O va a venir espiritualmente? ¿O va a venir como mucha gente dice, Cristo ya vino en 1914 y solamente los que tienen el ojo espiritual están contemplando su venida? ¿Se han oído eso ustedes? Que la gente dice, mucha gente dice que en 1914 Cristo vino. Y le digo, bueno, yo no veo a Cristo todavía. Dice, es que tú tienes que verlo con el ojo espiritual. Y no es así, hermanos. Así como vino Cristo, literal, así tiene que venir literalmente, porque así lo anuncia la palabra de Dios. ¿Qué dice en Hechos capítulo 1? Les dice claramente, está hablando Cristo con los discípulos antes de despedirse. Entonces ellos están contemplando que Cristo se está yendo en una nube. Entonces aparecen dos ángeles y dicen, ¿qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado en este momento, así vendrá nuevamente. Él va a aparecerse literalmente. Y nosotros estamos esperando también la venida de Cristo, pero literal. Literal. Es importante esto, que entendamos que el cumplimiento tiene que ser literal. Hermano, algún hombre puede decir en cuanto a las profecías que pueda dudar, que no pueda creer en la palabra de Dios. Y dice, es fácil profetizar y que se cumpla. Un ejemplo, un hombre puede hacer una conjetura y puede decir, bueno, yo voy a decir lo que va a ser mañana. Hay posibilidades que se cumpla lo que yo digo, que yo diga, yo ahorita digo lo que voy a hacer mañana. Sí se puede cumplir. ¿Por qué? Porque pueden decir ustedes, bueno, pues mañana a las 7 de la mañana me voy a levantar y me voy a ir a trabajar. Y después a las 12 voy a hacer unas llamadas a tales personas. Y después en la tarde voy a ir al gimnasio, voy a hacer deporte. Y después llega eso y ¿qué pasa? Hablan a la puerta, por favor, hermanos. Ahí hay algunas sillas. Oye. Entonces, ¿ustedes pueden decir eso? Sí lo pueden decir, ¿no? Lo que van a hacer mañana. Y se puede cumplir lo que van a hacer. Pero el reto que yo hago a personas que dudan que la palabra de Dios es inspirada y que tiene un carácter sobrenatural es el siguiente. Bueno, tú sí puedes pronosticar los eventos o los sucesos que vas a hacer el día de mañana. Sí. Pero yo te reto a que pronostiques a 5 años. Ahorita estamos en el 2015, a que el 2020 tú digas, el mes de diciembre, el 15 de diciembre, o el 13, aquí estamos hoy, el 13 de diciembre, voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y voy a hacer aquellas cosas. ¿Qué probabilidades tiene esa persona? A 5 años solamente. Yo no sé qué voy a hacer en 5 años. Sí sé a lo mejor qué voy a hacer mañana y se puede cumplir. Pero en 5 años no sabemos lo que vaya a pasar realmente. Y si se vaya a cumplir lo que hemos dicho. Ahora, en la palabra de Dios, pues vemos que la profecía, pues el factor tiempo no es ningún impedimento para ello. No es impedimento. La Biblia pudo haber pronosticado con miles de años de anticipación y allí está, tal y como se dijo. ¿Por qué, hermanos? Porque es Dios el que hace todas las cosas. Él es. Él sabe todo lo que va a acontecer. Él lo sabe. Él es omnisciente. Él es todopoderoso. Entonces también, algo que nosotros vemos, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios?
es por esas razones. Siempre he puesto un ejemplo y yo creo que ustedes ya se lo saben, pero yo les digo, dije que más de 300 profecías encontramos acerca de la persona de Cristo. Pero ¿qué pasaría si en este momento yo me atrevo a hacer una profecía para el día de mañana? No voy a decir a 5 años, solamente para el día de mañana, pero respecto a esto. Escúcheme bien. Que yo diga, pues mañana pues va a nevar. ¿Ustedes me creerían? Pues a lo mejor si ven el cielo nublado y haciendo frío y haciendo el clima muy extremoso, pueden decir que sí. Bueno, pero si lo ven así, que yo les diga, mañana va a nevar, ¿me creerías, Oscar? Si viste la tele, no. Pero los ¿cómo les llaman? Sí, los meteorólogos, pues siempre fallan, siempre mienten estas personas a veces. Pero si yo les digo a ustedes, pues va a nevar solamente en Zacatecas, en la ciudad de Zacatecas, en Guadalupe no, ni en Morelos, ni en Calera, ni en Villanueva, solamente en Zacatecas. ¿Me creen, Gladia? Le voy a agregar otro incierto más. Y le digo, bueno, pues solamente va a nevar en la colonia donde vive José Luis, nuestro hermano. Ya 3 inciertos, solamente llevo 3. ¿Qué posibilidades me dan para que se cumpla? Ninguna, ¿verdad? Pues si le agrego otra y le digo, pues solamente en la colonia de nuestro hermano, pero solamente en su casa va a caer nieve. Voy para allá. ¿Qué hicimos? Pues no existe ya ninguna posibilidad, me dan. En 4, pero si le pongo otro incierto y digo, y solamente le va a caer nieve a José Luis, nuestro hermano. 5 inciertos. ¿Creen que se pueda cumplir lo que yo digo? No. Pero en la Escritura encontramos muchos inciertos, muchas profecías respecto a Cristo y todas se cumplieron. Todas. Nadie nos puede rebatir, nadie nos puede refutar la profecía cumplida y evidenciada históricamente. Históricamente se ha cumplido y está registrado. Nadie puede hacerlo. Siempre se cumplirá pues lo que Dios dice en su palabra. Entonces, hermanos, es importante que entendamos que Cristo nace, se encarna para cumplir también la profecía acerca de lo que estaba escrito en él. Y voy a decir algo más. Ya hablé acerca del cumplimiento de la promesa, acerca de la profecía, y también, pues Cristo se hace hombre o nace como bebé, ¿para qué más? Para revelar a los hombres a Dios, para revelar a Dios a los hombres. Quiero decirles que Dios, que nosotros los hombres no podemos comprender ni entender, a Él le ha placido revelarse de una manera accesible a nuestro entendimiento humano. A Él le ha placido eso. ¿Quién puede comprender a Dios? ¿Quién puede entender al que hizo el cielo y la tierra? ¿Quién puede? Nadie podría. Pero sin embargo, Él se encarna, Él viene a nacer para darnos una revelación más precisa acerca de Dios. ¿Dios se ha revelado al hombre? Sí se ha revelado al hombre. ¿Cómo se ha revelado Dios al hombre? En la persona de Cristo. Pero antes de Cristo, ¿Dios hacía revelación acerca de Él? Sí lo hacía. ¿Qué dice Romanos? Vamos a ver Romanos capítulo 1.
Romanos capítulo 1. En el versículo 18, le voy a dar lectura a varios versículos. Dice, Romanos capítulo 1 del versículo 18 en adelante: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Versículo 19: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. La palabra manifestar también significa, en el original griego, revelar. Podemos decir, pues Dios se lo ha revelado. O lo que de Dios se conoce es porque se ha revelado. Y dice el verso 20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice aquí el apóstol Pablo que Dios se ha revelado al hombre a través de ¿qué? A través de la creación. Cuando el hombre ve el cielo, cuando ve el firmamento, cuando ve todos ahora sí le puedo decir, todas las bellezas naturales de esta tierra, el hombre puede decir, existe un creador. Existe. ¿Por qué? Porque estas cosas que vemos en el cielo, en el firmamento y en este planeta, no pueden ser por casualidad, no pueden ser por accidente. El hombre dice, tiene que ver algo que lo diseñó, así como el que diseñó esta casa tiene que existir. Entonces, Dios se revela a través de su creación. Y dice que cuando se revela, aún con esta revelación, el hombre ya no tiene excusa ante Dios. Aún cuando el hombre no tiene el evangelio y cuando no tiene la palabra, el simple hecho de aquellos nativos que viven alejados de la sociedad, que pues viven marginados, esas personas, aunque no tengan la Biblia, Dios los va a hacer culpables. ¿Por qué? Porque tienen la creación misma que les dice acerca de un creador. Entonces no tienen excusa. Pero algo muy importante que quiero que entendamos: la revelación natural a través de la creación no nos revela a nosotros el carácter ni la personalidad de Dios. Solamente a través de esto podemos nosotros entender el poder de Dios, pero no entendemos acerca de su carácter y de su personalidad. Entonces Dios, Él buscó que el ser humano entendiera la personalidad y el carácter de Dios. ¿Y cómo lo iba a lograr Dios? A través de la manifestación o de la revelación que Jesucristo iba a hacer acerca del Padre. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, que Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras, ahora en este tiempo, nos ha hablado a través del Hijo. Así dice, Dios habló de muchas formas, muchas veces, pero en este tiempo Dios nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice ¿qué dice Juan capítulo 1 versículo 18? Dice Juan capítulo 1 versículo 18. Le doy lectura. Dice, a Dios nadie lo vio jamás. ¿Estamos en lo cierto que a Dios nadie lo vio jamás? ¿Pero en qué sentido? A Dios nadie lo ha visto en todo el esplendor de su gloria y de su deidad, o en su forma trina. Nadie lo ha visto así a Dios. Pero dice el verso, el unigénito Hijo de Dios, el Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, el hombre no puede ver a Dios en todo su esplendor, en toda su gloria. Si el hombre viera a Dios con estos ojos que tenemos en este momento, caeríamos fulminados. ¿Por qué? Porque Dios es muy santo.
y nosotros somos pecadores. Pero el Hijo lo ha dado a conocer. Le ha dado a conocer, quiere decir que lo ha revelado también. Entonces Cristo viene y revela al Padre. ¿Y qué dice Juan 14, versículo 8? Dice Juan 14, versículo 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Entonces Felipe le está diciendo: Jesús, yo sé que te vas a ir y estás hablando de que te vas. Y ahora que te vas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué camino tenemos que seguir? Si tú nos muestras al Padre, pues eso nos basta. Y Felipe está diciendo, Cristo está diciendo, perdón, Felipe, tanto tiempo, tengo 3 años contigo y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Digo, ¿quién de los profetas dijo estas palabras? Si Isaías hubiera dicho estas cosas, ¿qué hubieran hecho los judíos? Lo hubieran apedreado, le hubieran dicho: blasfemo, tienes que morir. Si lo hubiera hecho Jeremías, Moisés o cualquier personaje bíblico de la Biblia, lo hubieran apedreado, lo hubieran matado. Pero sin embargo Cristo se atreve a decir estas palabras, que el que lo ve a Él ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios, hermanos. Por eso Él es Dios. Lo está diciendo claramente la palabra. Entonces es Dios manifestado en carne. Dice la primera de Timoteo 3:16, Dios se ha manifestado en carne. Así dice. Entonces Cristo es la revelación de Dios más completa, exacta y perfecta. ¿Alguien quiere conocer cómo es Dios? Si alguien quiere conocer cómo es Dios, cómo piensa Dios, qué hace Dios, tiene que ver a quién, a la persona de Jesucristo. Es la forma de conocer a Dios, solamente a través de Él. Existen muchas formas en este mundo que supuestamente dicen: tú puedes conocer al Padre y lo puedes conocer a través de la meditación trascendental. Dice, entra en una meditación, o a través de la conciencia universal, o a través de muchas cosas pueden ustedes conocer a Dios. Pero la Biblia dice que estas cosas no son ciertas, que el único que nos puede revelar cómo es Dios y llegar a Dios es Jesucristo. Es Él. Me da tristeza, hermanos, de ver hoy a muchas personas que se dicen cristianas y cuando se les preguntan que si Dios es exclusivo de alguien, y que dicen que no. Dicen: no, el hindú ama a Dios, los paganos, ellos están buscando a Dios y Dios no es exclusivo de nadie, ellos también lo pueden encontrar. Pero yo pregunto, ¿a poco alguien puede encontrar a Dios a través de esas filosofías que van en contra de la palabra de Dios? ¿Quién puede encontrar a Dios allí? Entonces este tipo de personas, cuando dicen y dan la chance, dan la oportunidad de decir: todos somos hijos de Dios, todos los caminos llevan a Dios, todos, está diciendo esa persona que la Biblia no es verdad, que la Biblia no es cierta, que lo que Cristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, no es cierto, que todos pueden llegar a Dios a través de lo que ellos quieran hacer y de la forma que lo quieran buscar. Y no es cierto, porque solamente es a través de la persona de Cristo que Dios se revela, solamente a través de Él, a través de Jesús. Cristo es el verbo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1.
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo qué era? Dios. ¿Era Dios o era un hombre? Dios. Dice que era Dios. Entonces, esta palabra verbo significa expresión. Expresión. Está diciendo, la palabra verbo también quiere decir palabra. Está diciendo que Dios, su pensamiento se expresó. El pensamiento de Dios se expresó. Su palabra se hizo carne, se humanizó. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Está diciendo eso. Entonces, esta es la palabra escrita de Dios. Pero Cristo es la palabra viviente de Dios. Cristo. Y si queremos nosotros, pues, conocer al Padre, es solamente a través de Cristo. Y si es a través de Cristo, y solamente a través de este libro que tienen en sus manos. Solamente. No hay otro libro que nos pueda hablar mejor acerca de Dios. Es Él. Entonces para eso se hace hombre, para eso viene a nacer, para revelar al hombre, a Dios, al hombre, para que nosotros lo podamos entender, para que podamos comprender cómo es Dios. Ahora, hay muchas razones por las cuales Él se revela o viene a nacer. Pero una de las grandes razones, para terminar, es que Él viene a mostrar el amor de Dios al mundo. Él viene a mostrar el amor de Dios al mundo. Dios quiere que nosotros también entendamos que aunque Él es un Dios de ira y de juicio, pero también Él es un Dios de amor, también. Entonces tenemos que entender, no podemos nosotros decir siempre, Dios es pura ira, Dios es puro juicio, Dios es pura condenación. Es una verdad bíblica y sí cierto, pero también tenemos que ver el otro lado del carácter de Dios, que es amor. Y lo triste es que muchos se van de un extremo a otro extremo y no saben equilibrar el carácter de Dios. Uno es puro juicio y condenación siempre, pero sin hablar nada del amor de Dios. Y otros, por otro lado, están hablando solamente del amor de Dios. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Y sí, cierto. Pero debemos saber equilibrar acerca del carácter de Dios. Entonces Él se revela para revelar el amor de Dios hacia el hombre. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En Juan 3:16. ¿Quién se lo sabe de memoria? Pues si ya no nos lo sabemos de memoria, ya estamos reprobados, hermanos, en cuanto a la Biblia. ¿Qué dice, hermana? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Exactamente. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice que Dios ha amado al mundo. Ha amado al mundo. El amor de Dios no es como el amor que nosotros a veces tenemos los seres humanos. Nosotros como seres humanos amamos a veces si alguien nos ama. Pero si alguien me odia, yo lo odio. Si alguien me la hizo, me la paga. Es el amor que tiene el ser humano. Pero Dios no es así. Dios ama ¿cómo se dice? Sin condiciones. Él ama así. ¿Qué hicieron ustedes para que Dios los amara? ¿Qué vio en ustedes? ¿Vio algo bueno? No. ¿Miró algo que digan, bueno, fulano de tal, sutano de tal, tiene cosas buenas y voy a amarlo a él? No vio nada, Dios.
Al contrario, ¿qué ve Dios en nosotros? Ve nuestro pecado, ve nuestra maldad, ve cuánto le aborrecíamos antes de ser cristianos. Ve todo eso. Pero sin embargo así, Dios nos ama. Y si alguien dice, Dios no me ha amado, pues allí está la cruz de Cristo, donde Dios expresa su máximo amor hacia el mundo, en la cruz de Cristo Jesús. Entonces, el hombre debe de entender que también Dios lo ha amado y que ha enviado a su Hijo Jesucristo a este mundo. Que dice Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún, fíjense, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Quién se atreve a morir por un criminal en este tiempo? ¿Quién se atreve a dar a su hijo por un secuestrador o vendedor de drogas o lo que ustedes quieran para que pague la condena en su lugar? ¿Quién se atreve a hacer eso? Yo creo que nadie nos atreveríamos. Nadie. Seamos sinceros, nadie se atrevería a hacer eso. Pero sin embargo Dios sí se atrevió. ¿Y por qué se atrevió? Porque Él amó al mundo, amó al hombre, nos amó a nosotros. Por eso, en esto consiste el amor, en que nosotros no le hayamos amado, sino que Él puso su vida por nosotros. Primera de Juan 3:16. Eso dice. Entonces, estas son razones bíblicas, voy a terminar con esto, por las cuales Él vino, para cumplir la promesa de Génesis 3:15, para cumplir las profecías que se dijeron tocante a su vida, a su nacimiento, y también ¿para qué? Para darnos a conocer al hombre, para que el hombre conociera a Dios, para que lo pudiera entender, y solamente a través de la persona de Jesucristo, y también para que entendamos acerca de su amor. Entendamos que esto es el propósito por el cual Él vino al mundo también. Ya los regalos, ya las reuniones, esas deben de pasar a segundo término. Y lo importante es que meditemos y reflexionemos en este tiempo acerca de estas cosas importantes. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Perdón, tarde. Te pido, Señor, que entendamos acerca de la persona de Jesús. No podríamos conocerte a ti si no fuera a través de tu Hijo. Tu Escritura dice, Señor, que el que conoce al Padre, conoce al Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie te conoce a ti sino el Hijo, y a quien tú, Señor, quieres revelar. Señor, creo que tenemos una palabra escrita, que es la Biblia. Y no la tenemos en la casa solamente por adorno, porque sea algo cultural, sea algo bueno tenerla solamente en la casa. Creo que a través de ella nos damos cuenta acerca de cómo eres tú. Tu palabra nos dice que siempre debemos conocerte, Dios, porque eso es la vida eterna, que te conozcamos a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. Que crezcamos, Señor, en el conocimiento hacia ti. Te pido, Señor, que entendamos pues que tú eres fiel. Tú nunca vas a fallar a tus promesas. No sé cuántas promesas exactamente hay en la Escritura, pero hay muchas, Dios. Y creo que en momentos difíciles nosotros podemos apropiarnos de ellas, porque tú eres fiel, tú nunca cambias, tú eres verdad, tú eres veraz, Padre. Así ayúdanos pues a meditar que tu palabra es verdad, porque se cumplieron las profecías exactamente.
y ayúdanos a ver cada vez más el amor que tú nos tienes a través de la persona de Cristo Jesús. Señor, ¿qué hubiéramos hecho si tú no hubieras venido a este mundo? En este momento estaríamos sin Dios, sin esperanza, alejados del cielo, alejados a los pactos y promesas que tú dices en tu palabra. No seríamos, Padre, hijos tuyos, no seríamos coherederos con Cristo Jesús. Pero gracias, Padre, porque nos has salvado por tu pura gracia, por tu pura misericordia y por tu puro amor. Gracias, Padre Celestial, de esta mañana, por Cristo Jesús. Amén.